Los veníamos prometiendo desde el inicio del programa. Vamos a estar conversando con dos integrantes de Nada Crece a la Sombra, que es una organización que trabaja con personas privadas de libertad, estableciendo básicamente un programa socioeducativo, y están trabajando desde el año 2014. Desde ese entonces son referentes en todo lo que sucede en los establecimientos y comparten cotidianamente la vida con personas que están privadas de libertad. Así que para conocer mejor cómo es el trabajo que realizan, ya los hemos recibido varias veces en esta casa, es que le damos la bienvenida a Denise Legrand y a Daniel Márquez a la mesa de Vespertinas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, Bienvenidos. estar de nuevo con ustedes. Vamos a arrancar por el tema básicamente de los celulares, que es un tema que ha estado, digamos, en el tapete estos días, principalmente, bueno, en los diarios hablaban de que en el 2019 se incautaron 764 celulares en las cárceles. Y hace ya semanas el acceso, se estuvo hablando si está bueno que los reclusos tengan acceso o no al tema de los celulares, básicamente por el caso del hincha de Nacional. ¿Cuál es la postura de Nada Crece a la Sombra sobre este tema? Bien, básicamente es la postura sobre todas las cosas que están prohibidas y que suceden. Todas las cosas que están prohibidas en la cárcel y que no generan un daño para las personas, nosotros entendemos que hay que regularlas. Es una realidad la cantidad de teléfonos celulares que hay. Es una realidad la corrupción que eso genera, la tranza que eso genera. Y también es una realidad las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día para controlar ese tipo de comunicaciones. Entonces, estamos en 2020. En 2020 los teléfonos celulares forman parte de nuestras vidas y tenemos también dos formas de ver esto. Una es verla desde lo malo, desde, bueno, las personas cometen delitos asociados a los celulares. Eso se hace de todas formas si se quiere, o podemos verlo desde otro lugar. Los celulares pueden disminuir las tensiones, pueden generar los lazos de comunicación para las familias. Tenemos que recordar también que hay 15.000 niñas y niños en Uruguay que tienen madres o padres privados de libertad. Hay una comunicación ahí, puede bajar tensiones, puede disminuir conflictos y en realidad podemos seguir como están dadas las cosas ahora, que hay muchísimos celulares, muchísima tranza y muchísima corrupción, o podemos regular a través de la tecnología, que para algo se invierte tanto en tecnología. El otro día estábamos hablando con Juan Miguel Petit y él decía que en realidad también cómo se pretende a veces la reinserción a la sociedad de las personas privadas de libertad cuando los alejás de la tecnología, cuando hoy la tecnología, digamos, es parte de nuestra vida cotidiana. Y él se afirmaba sobre el tema de liberar tensión. Claro. Porque le hablábamos, viste, como las películas viejas que veíamos que había un teléfono público y le preguntábamos que en algunos países del mundo pasa que se usa un teléfono controlado y pinchado y decía, eso es la violencia absoluta. Imagínate 30 personas que quieren hablar con su familia y el de adelante y al otro día pasa lo mismo, en un momento se desata un caos por el teléfono. Y también hay un eje que está muy vinculado a la salud, ¿no? La salud mental de las personas. Si tenemos los vínculos cercanos a través de la tecnología, también la salud mental se preserva desde ese lugar. Claro. Si aislamos cada vez más a las personas, ya las condiciones del encierro son terribles. Si le sumamos el aislamiento, la salud mental tiene efectos que son muy difíciles de reparar después y la inserción es imposible. Claro. Y si lo pensamos desde un punto de vista de seguridad, ni hablar, que es mucho mejor controlarlo. Si tenemos la tecnología para controlarlo, ¿qué es mejor? ¿Negarlo o controlarlo a través de la tecnología? La tecnología se puede controlar en el afuera, también se puede controlar en el adentro. No, pero además para mí el punto también es del que ustedes hablaban, que se transforma en un bien con el que se tranza y ahí no sos nadie. No sos nadie y si no tenés plata no vas a poder tener un celular y si te prestan el celular te van a cobrar. Y si no podés pagar, te lo van a cobrar de otra manera. Y entonces, y los que tienen los celulares, como no se pueden entrar, digamos, por derecha, son los que pueden hacerlos entrar. Entonces, al final, todo termina en el mismo lugar, que es la mafia y la corrupción interna, ¿no? Sí, hay una enorme porción de la letalidad en las cárceles de Uruguay. Hay muchísimos homicidios en las cárceles de Uruguay. Debe preocuparnos, unos 40 homicidios al año más o menos, es un montón. Esas cosas son las que nosotros tenemos que visualizar, que tienen que ver con eso. Tienen que ver con conflictos cotidianos, tienen que ver con deudas, tienen que ver con la deuda del supermercado, con la deuda asociada a las sustancias psicoactivas, a las pastillas que se reparten también de forma legal, que después también se transan, a los celulares, a la ropa, a todo lo que no se puede regular a través del control y que para eso una institución penitenciaria con el uso de la tecnología y con regulación lo puede disminuir perfectamente. Capaz que ustedes no porque a mí me quedó picando la vez que pasó lo del hincha Nacional, que se hablaba de que una telefónica había aumentado la banda y que por eso no se podía con la señal y por eso... Yo la vi pasar, esa no la entendí y no terminé entendiendo qué fue lo que pasó y por qué no... Claro, lo que pasa es que la excusa nunca puede ser
las personas están pagando su condena con lo peor, que es la privación de libertad. Que eso realmente pesa y pesa muchísimo. Entonces no puede ser nunca la excusa de la señal, etcétera, etcétera, para seguir restringiendo algo que de verdad nosotros vemos cuando las personas salen de la privación de libertad. Podrían tener una gran oportunidad de reinsertarse socialmente, de tener una afiliación social. Hoy es muy difícil porque el odio se siente, porque se siente, bueno, las condiciones sobre la salud. Todo el tiempo, de hecho, los factores de riesgo cardiovascular están súper presentes, la comida, la falta de actividades para hacer. Ya hay mucho daño. Y claro que la tecnología avanza, en realidad. Si vos pones inhibidores de señal de determinado tipo y la tecnología avanza, porque avanza todo el tiempo, porque el mercado avanza, nunca vas a poder invertir en los inhibidores suficientes. Y esa también es la estrategia de, bueno, seguimos gastando en formas de control que no tienen sentido porque no están adaptadas a 2020. Tenemos cárceles que quieren parecerse a 2020, pero estamos en 1960 en las cárceles, desde los escáneres de la puerta hasta los intentos de inhibidores de señal. Bueno, Petit decía que hablaba con gente de Europa que ya estaban desarrollando celulares casi indetectables, primero por los escáneres y además con un tamaño tan chico que físicamente también es muy difícil controlar que lo tenés o no lo tenés. Entonces como que la corremos atrás siempre. Introdujeron un tema bastante importante y en el que ustedes están haciendo bastante hincapié últimamente, debido a casos terribles, pero más allá de eso, que es el tema sanitario en las cárceles, ¿no? Están haciendo un relevamiento sobre la salud de las mujeres privadas de libertad, ¿no? ¿En qué está eso y cómo va? Bien, para nosotros y para el proyecto es muy importante la pata salud. Somos un proyecto socioeducativo sanitario. Y nos empezó a pasar que empezamos a ver en nuestras actividades el deterioro de las personas privadas de libertad, de su salud, ¿no? Sobre todo su salud mental. En las actividades, los talleristas, es bastante notorio. Me pasa a mí que de mi profesión es imposible separarme, cuando charlo con alguien, palpo que su salud está muy mal. Entonces decidimos empezar con mujeres. ¿Por qué? Porque hay una brecha muy fuerte ahí de género entre los varones y las mujeres privadas de libertad. Las mujeres privadas de libertad están bastante solas. La visita al CONCAR es bastante numérica, en mujeres muy pocas personas la visitan. Todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva. ¿Pasa eso? Pasa porque las mujeres están solas, por el rol también que les damos a la sociedad, ¿no? Las cuidadoras son las mujeres, cuando hay que cuidar a las mujeres no hay nadie. Claro, ¿quién aparece? Entonces también ahí dijimos, bueno, vamos a hacer un trabajo de investigación que tenga diferentes pautas y que dé y explicite cuáles son las condiciones en las cuales tenemos a las mujeres presas en Uruguay. Y tenemos algunos datos que son los primeros que impresionan a quienes trabajamos en salud y a quienes no. Es algo que nos debería dar bastante vergüenza, ¿no? Por ejemplo, un 34% de las mujeres pasa más de 10 horas recostada o sentada sacando las horas de sueño. La mayoría del día sin hacer nada. Para la salud, factor de riesgo cardiovascular, o sea, 18 horas. Claro. Más la salud mental, ¿no? Si no haces nada, no tenés nada para hacer. ¿Pero y por qué pasa eso? Y porque no hay actividades o porque a las personas hay que darle oportunidades. Y si le das oportunidades, las personas las toman. En la cárcel pasa así. Otro dato que es contundente, casi el 80% de las mujeres privadas de libertad en Uruguay tiene dificultades para acceder a una urgencia. La salud que debería ser una premisa fundamental, un derecho que no debería estar limitado por la privación de libertad o no. Es un derecho humano, ¿no? Claro. Básico. Y hay un dato fundamental que es que 1 de cada 3 mujeres que están presas pensó en matarse y 1 de cada 4 lo intentó. Eso es muchísimo, es una tasa muy preocupante, los niveles de suicidio que hay dentro de las cárceles y también lo que a uno le genera. Después discutimos, bueno, ¿qué valor tiene la vida? O cuando también criticamos asociado a los delitos, ¿qué valor tiene la vida? ¿Qué valor tiene la vida para estas personas en el adentro? ¿Qué valor tenemos para darles, para decir, bueno, para mañana está bueno que vos encares y que dejes de ejercer violencia? Si tu vida no vale nada, no la vas a dejar de ejercer. Pero hasta de lo estratégico, podemos pensar que estas son las condiciones de salud. Para el Estado es mucho más barato, pero mucho más barato que las personas, desde su salud en la privación de libertad, vivan bien, que con la carga de enfermedad que salen, que es carísimo después. Esas personas salen sí o sí, sabemos que van a estar afuera, y salen con un riesgo cardiovascular que es tremendo, en varones y en mujeres. Y ahí hay que pagar mucho más dinero también para su salud posterior. ¿Y el tema de las adicciones también está...? También está contemplado en el censo que estamos haciendo. Porque ese es otro tema también, ¿no? Claro. Gran parte de los delitos están asociados estadísticamente
a consumo problemático de Sí, el sustancias. consumo problemático de sustancias es un debe en Uruguay en general, adentro de la cárcel, afuera de la cárcel, y seguramente muchas familias que atraviesan esta realidad se encuentran desesperadas y no saben muy bien a dónde recurrir a nivel de recursos públicos. Eso ni hablar que es una dificultad y ni hablar que adentro de la cárcel es una dificultad enorme. No solamente las adicciones asociadas a las drogas ilegales, sino también a las drogas legales, las benzodiazepinas, los psicofármacos, drogas que generan altísimos niveles de adicción y que luego las personas salen en libertad y no siguen con esa medicación, y que incluso en el adentro, por ejemplo, en el CONCAR, donde hay 3.300 personas, la cárcel más grande y de los mayores niveles de violencia del país, no hay psiquiatra. Hace años. Ni uno solo. No hay psiquiatra. Receta un médico general. Y obviamente todos los días las pastillas se dan de distinta manera. Y eso se tranza. Porque la cárcel es tranza. Entonces, ¿cómo asumimos esta realidad? ¿Cómo nos ponemos a dar una discusión real sobre, por ejemplo, los tratamientos asociados a la pasta base si sabemos que la pasta base está? Y sabemos que muchos de los que entramos todos los días pasamos por un escáner de pies a cabeza y no le entramos. Entonces, vamos a tener que ir asumiendo una realidad, vamos a tener que dar una discusión acorde. Y la misma discusión de los celulares, de las sustancias psicoactivas, de los tratamientos, hay que darlo sin darle una respuesta a la tribuna. Está muy bien que todas y todos opinemos alrededor de las políticas de seguridad. Ahora, no todas y todos opinamos sobre las cirugías a corazón abierto. Claro. Entonces, tenemos que empezar a pensar la seguridad como algo a profesionalizar y algo a actuar responsablemente. El otro día hablábamos que en el año, el 2019 fue un año de campaña fuerte, ¿no? Obviamente por el proceso eleccionario. Y cómo en realidad el tema cárceles es algo que en general todos los candidatos evaden, porque es un piantavoto, porque el que quizás tiene un pensamiento más humano con respecto a las cárceles, hay toda una población de gente que dice, no, porque se necesita alguien de mano dura, y el que propone algo, ese otro tránsito, pierde votos del otro lado. Entonces, qué difícil que es abordar, y no se ha hablado. Y es negociar con un problema. Y Porque también- al final Claro, es, digo, pero al final nadie le pone el cascabel al gato. Y también nosotros entendemos que hay un camino que es un camino que es claro para construir. O sea, tenemos datos. Los datos que no estaban los creamos, los generamos. Bueno, están las cartas sobre la mesa. ¿Qué queremos hacer con las cárceles? ¿Queremos hacer actividades socioeducativas, sanitarias, que las personas encuentren un lugar para reinsertarse, para afiliarse socialmente? ¿O queremos que las personas salgan con nada de afiliación social? ¿Qué podemos esperar de alguien que le damos violencia encerrada cuando sale? No es por ahí el camino. El camino es con condiciones, actividades, salud. Pero aparte es violencia que ni siquiera es el Estado. Es una cosa muy fuerte también eso, ¿no? No es el propio Estado, es el Estado por omisión. Entonces eso es aún peor, porque en realidad vos, el afuera y el adentro ya no tienen ninguna diferencia para vos, y vos sos parte de un ejército de gente, sos parte de algo en lo que para sobrevivir las reglas son completamente distintas. Claro. Me quedó en la cabeza las cifras que estaban diciendo, por lo menos este primer relevamiento que ustedes están, que me imagino siguen trabajando Sí, en sí. esto, pero capaz que el último, el de los suicidios, es como un resultado de los otros dos, ¿verdad? Pero es más de políticas de acciones a tomar adentro, en la corta, en la de ofrecer un servicio o en la de ofrecer un polo tecnológico o un polo de trabajo como tiene el CONCAR, ¿verdad? En donde hay un montón de gurises y no Sí. tan gurises que van y laburan. ¿Por dónde es la jugada? ¿Por dónde es? Para Ustedes que nosotros están hay, ahí. hay una discusión que siempre cuando hablamos de las cárceles y eso que se piensa como algo enorme a no cambiar y como una institución inamovible, para nosotros el desafío fue justamente involucrarnos con la rutina. Bueno, ¿dónde están los problemas? En la rutina. Los problemas obviamente están asociados al narcotráfico, a los delitos y a un montón de cosas, sí, todo bien, pero los conflictos son en el día a día. Entonces, repensar la rutina, encontrar direcciones en las cárceles que se animan a repensar la rutina, porque también vale mucho de esto, tiene que haber una voluntad política, tiene que haber gente formada dirigiendo las cárceles, y nosotros tuvimos la oportunidad de encontrarnos con 2 directores de cárceles en particular que están en la cárcel, en el CONCAR, Jorge Camargo, y en la cárcel de mujeres, Carlos Taroco, que tienen un trabajo asociado a la responsabilidad y a comprender la realidad y a tratar de cambiarla. ¿Cómo se cambia la realidad? Cambiando el día a día, en la corta. Tenemos que repensar además que cambiando el día a día nosotros logramos menores niveles de inversión, porque nosotros nos pensamos que hoy no se gasta un montón de dinero, se gastan millones de dólares en las cárceles para generar violencia. Entonces, repensando la rutina, para nosotros la estrategia fue, bueno, bárbaro, vamos de lunes a viernes. Claro. Vamos de lunes a viernes a las 2 cárceles y empezamos a, con determinados grupos, tratar de visualizar cómo se organizan, tratar de visualizar cómo dirimen los conflictos, cómo acceden también a lo ilegal, cómo se trata de cambiar esa realidad y cómo se trata también de las personas por un momento decirle, che, no es solamente violencia, vamos a probar por acá.
¿Está bueno por acá? Pasa que ¿Sobrevivís? para eso te tienen que abrir la puerta, te tienen que dejar Pero entrar. también hay mucho mito ahí, hay mucho mito en cómo las personas privadas de libertad te reciben. A mí eso me impactó muchísimo. Este año llevamos a estudiantes de medicina, vinculado a mi trabajo en el día a día, y por ahí yo tenía la duda con qué iba a ocurrir. Y fue una experiencia increíble. Por ahí uno piensa de afuera, el recibimiento no es tan bueno, hay mucho mito, tenemos la película en la cabeza, y los estudiantes aprendieron muchísimo. Era súper emocionante ver a los estudiantes dialogando, intercambiando, aprendiendo de ellos, y un aprendizaje bidireccional. También la formación de los recursos humanos tiene que estar ahí adentro, porque si no es un mundo que está apartado del aprendizaje, del conocimiento, del saber. La universidad tiene que estar allá adentro. Esta experiencia con ellos fue grandiosa, a nosotros nos fortaleció muchísimo, a ellos, a nosotros, y a los privados de libertad y a la institución. Y hay que sacar el mito también de que las cárceles no están abiertas. Claro. O sea, la gestión carcelaria de los últimos tiempos es una gestión súper abierta. Se reciben, bueno, no por nada en el CONCAR hay 26 congregaciones religiosas, en Cárcel de Mujeres hay 17 congregaciones religiosas. Sí, creo que tenemos que generar una alerta que falta sociedad civil adentro de la cárcel. También está la universidad, hay distintas expresiones que están ahí y la gente adhiere. La cárcel abre y la gente adhiere. Y eso es lo que va cambiando la realidad. Entonces, en la medida que eso no suceda, también hay que pensar en una transición en este tiempo que se viene, en una transición responsable, que sepa reconocer todas las cosas que se han hecho y que sepa seguir abriendo las puertas. Ustedes son un ejemplo de eso también, ¿no? De haber podido ingresar. ¿Fue fácil? Sí, fácil porque en realidad es lo que decía al principio. Si hay oportunidades, las personas las toman. Creo que ese es el camino, es por ahí. En diferentes profesiones hay un campo muy rico de aprendizaje. En la mía, por ejemplo, no existe que vayas a trabajar a un lugar y no sepas cómo son las condiciones de la privación de libertad, que tiene características propias de la privación. Claro. Dentro de las cifras que tiraron, que fueron todas bastante impactantes, hay una que la tuitearon. Ustedes, por suerte, son muy activos en las redes sociales y comparten con nosotros, con el resto, las cosas que hacen. Vamos a ver esta imagen del tuit que dice: en Uruguay hay 15.000 niñas y niños con madres o padres privados de libertad. ¿Qué hace la política pública por esas niñeces? Qué importante es esto, ¿no? Hacerse esa pregunta y verlo, porque primero, bueno, porque cuando van a visitar a sus padres están ahí, ¿no? Sí, tenemos que reconocer también que las cárceles impactan hoy, impactan mañana, ¿no? Estamos hablando de esos niños van a ser el futuro, van a crecer, están creciendo con imágenes sumamente violentas porque justamente van a la visita y por supuesto que tienen que ir a la visita, por supuesto que tienen que seguir compartiendo con su familia porque las maternidades y las paternidades no se cortan por la privación de libertad. Ahora, la cárcel tiene que comprender esas niñeces, pero más que la cárcel lo tiene que comprender el resto del Estado. ¿Qué hace el resto del Estado? ¿Qué hacen el resto de los equipos técnicos? Muchos trabajan muchísimo en el territorio con ese tipo de niñas y niñas, pero tienen que reconocer la realidad del delito. Muchas veces sucede, por ejemplo, ¿por qué el MIDES no está dentro de la cárcel? El MIDES tiene que estar adentro de la cárcel, el MIDES tiene que trabajar día a día con esas familias, con esas niñeces. Bartol decía que iba a poner su oficina en Casaballe. ¿A ustedes les parecería mejor que la pusiera en una cárcel, por ejemplo? ¿Tiene que ver con locación? Debería ser una dependencia también, como hay en otros barrios. Debería estar dentro de la cárcel, porque ahí están las necesidades. Y no podemos pensar las políticas públicas segmentadas como están en la cárcel. Salud por un lado, fragmentada. Las sociales por un lado, fragmentadas, que ni siquiera están adentro. Entonces la fragmentación es el gran problema de un éxito de políticas públicas en la cárcel. Va por ahí. Tenemos personas privadas de libertad, mujeres, madres con hijos y hijas, que están privados de libertad, ambos, las niñeces y las madres. Ahora, ¿piensan hacer algún tipo de acción justamente, por ejemplo, en este caso que decían con el MIDES, de presentar, pedirle una reunión a Barto y decir, bueno, nosotros consideramos, después de todo el trabajo que hemos hecho, el relevamiento y todos estos años, y consideramos que el MIDES tiene que estar en la cárcel? O sea, sí, porque a veces... Es cuestión de tener una reunión y ponerse, que quizás tiene que salir del Estado y no de ustedes, pero... Hemos compartido muchos espacios, de hecho tuvimos una instancia con Juan Miguel Petit, donde estuvo Bartol, estuvimos intercambiando, o sea, nosotros estamos súper abiertos a intercambiar y de hecho nosotros, como decía, somos bastante activos públicamente en las redes, etcétera. Hay una línea clara donde nosotros mostramos cuál creemos
que es el camino desde el conocimiento y del día a día. Y bueno, estamos abiertos a intercambiar, a proponer, a participar y a seguir trabajando. Y para nosotros pasado, también, ¿no? Sí. sí, el mes pasado compartió, también estuvo el ministro, el futuro ministro Larrañaga y su equipo de trabajo. Es muy importante para nosotros que todos los partidos políticos se involucren con este tema y por eso para nosotros esto trasciende las banderas. Cada uno dentro del equipo tendrá su afinidad política, sí, obviamente todos tenemos una afinidad política. Ahora, esto es una realidad de política pública y que tiene que trascender los partidos. Entre otras cosas, porque ningún partido lo va a poder lograr si no hay una mancomunión y no hay una voluntad política, porque como bien decías, hay un riesgo. Hay un riesgo. Esto hay que pagar el pato si algo sale mal. Y tiene que ver también con que siempre lo pensamos en esta idea de inversión o que hay que aumentar el presupuesto. Hay que discutir si hay que aumentar el presupuesto o hay que redefinir el presupuesto. Tenemos, por ejemplo, en la microgestión para nosotros están las grandes diferencias. Un ejemplo muy claro tiene que ver con la alimentación. La alimentación que hay dentro de las cárceles es absolutamente deficitaria y es una alimentación inhumana. Ni nuestras mascotas comen eso. Pero día a día las personas comen esa comida. Ahora, ¿cuál es una de las medicaciones más consumidas dentro de las cárceles? El omeprazol. ¿Cuánto sale el omeprazol? ¿Cuánto invertimos en omeprazol contra comprar basura para comer? Esas cosas las tenemos que empezar a discutir. Sí, bueno, podemos decir que la comida la paga el INR y el omeprazol lo paga ACE. Y bueno, es el mismo Estado, siguen siendo el mismo Estado, los mismos impuestos, el mismo gasto. Entonces esas cosas son las que tenemos que empezar a discutir y ahí es cuando nosotros volvemos a decir, che, vamos a repensar la rutina. Porque si no repensamos la rutina y seguimos hablando en grande, no vamos a cambiar la realidad. Pero tiene que ver con lo que vos decías hoy temprano, de la declaración a la tribuna o la declaración... Lo que pasa es que esto tiene que ser una política de Estado y no política de gobierno. Porque si no, Sí, los bueno, la gobiernos van chiquita. pasando. Hablando y de se van políticas cambiando. de Estado y políticas de gobierno, hace 10 minutos el presidente Vázquez declaró el estado de emergencia nacional por la violencia de género y dijo que se trabajó en varias cosas. Dentro de ellas hay un programa de intervención en cárceles para varones que ejercen violencia que está en sus manos, ¿verdad? En las manos de Nada Crece la Sombra. Primero, puntualmente, ¿les parece que está bien la declaración de emergencia en este momento? ¿Tendría que haber sido antes? ¿Llega tarde? Sin duda que la violencia de género es una problemática muy compleja en nuestro país. Tiene que ver que para las mujeres el lugar más inseguro es nuestras casas. La mayor tasa de homicidios en mujeres tiene que ver con personas que las conocen, a diferencia de los homicidios de varones que tienen que ver con conflictos criminales en general. Sin duda que eso debe llamar la atención. Los femicidios, hubo 25 femicidios el año pasado. Si vamos para atrás, los femicidios se mantienen estables, en realidad desde los 90. Siempre en general son entre 30 y 40. Sin duda que es una cifra muy alta que debe chocar. La emergencia nacional, si sirve para hacer política, sí, que venga cuando sea, que venga el 29 de febrero. No importa, si realmente sirve para generar una propuesta política mancomunada entre todos los partidos, entre este gobierno y el gobierno que viene, porque es una realidad a asumir. Tenemos que asumir también que la violencia de género es un problema de seguridad para muchas mujeres, ni hablar que es un problema cultural, social, económico, que tiene que ver con un montón de cosas, pero que lo tenemos que concebir también como un problema de seguridad. ¿Por qué? Porque las mujeres las matan así. Y eso lo tenemos que pensar y no lo estamos pensando, muchas veces se sigue pensando como una cuestión del ámbito privado, como una cuestión que queda supeditada a otras cosas. Tenemos una denuncia cada 13 minutos. Claramente han aumentado las denuncias porque han aumentado los mecanismos de denuncia, han aumentado las confianzas en las instituciones y demás. Sin duda que para nosotros la emergencia, si sirve para generar política, que la declaren. La tendría que haber declarado ayer, cuando sea que a la política le dé para generar acciones. En ese marco, sin duda que para nosotros uno de los trabajos fundamentales es trabajar con los ofensores de género. Para nosotros es la consigna trabajar con las personas que ejercen violencia, porque muchas veces en la violencia de género enfocamos muchísimo sobre la víctima. Y está bien, tenemos que proteger a la víctima, tenemos que generar mecanismos, tenemos que generar garantías para el entorno de la víctima también, pero tenemos que trabajar con el victimario. Para nosotros la consigna desde siempre fue trabajar con los victimarios. ¿Por qué? Porque son las personas que ejercen violencia. Y son las personas que en general, si no se aplica algún tipo de política, siguen ejerciendo violencia. Claro, y no tenemos tobilleras suficientes como para poner 3 millones. Y digamos, tampoco la tobillera es la panacea, No, porque obvio. no podemos pensar que un dispositivo electrónico puede empezar a controlar la vida en el día a día, porque la tobillera, por ejemplo, no solo se ve, y eso genera un montón de... Porque siempre pensamos en este plano ideal, pero hay que ponerse una tobillera. Hay que ir al supermercado y que te suene la tobillera. Hay todo un mecanismo de control alrededor de la tobillera que sin duda está muy bien porque no ha habido homicidios con las tobilleras, pero no podemos Claro, pensar pero que la situación se soluciona así. Y claro, no le cambia la forma de pensar a quien la lleva puesta.
No, y tampoco cambia cómo nosotros pensamos el mecanismo de control de los conflictos sociales. Nosotros pensamos que teniendo un policía al lado vamos a estar más seguros. Y no, si no cambiamos la realidad de la prevención del delito, no va a cambiar por más estrategias de seguridad. Y ahí, y voy a aprovechar por esto que estuvimos conversando antes, una de las cosas que tenemos que empezar a pensar es cómo estamos dirimiendo los conflictos a nivel de seguridad, a nivel público, la manija, las cosas que genera la manija y las cosas que están sucediendo. Hace unos días mataron a una persona en un shopping. Lo asfixiaron. Eso no nos puede pasar. Una persona intenta robar una moto, está mal, obvio que está mal, hay que responsabilizarse sobre ese delito. Está la policía, que es quien debe perseguir a quienes cometen delitos, y está el dispositivo cárcel y la justicia para penar a quienes cometen delito. Ahora, de ninguna manera para nosotros la justicia puede ser que corran a alguien por adentro de un shopping, 2 guardias de seguridad y un militar corrieron a alguien adentro de un shopping, la persona cae de la escalera mecánica, cae corriendo, se golpea la rodilla, se le suben arriba y lo asfixian. Todas las personas, es el video que vimos todos, es el sistema que estamos queriendo montar. Estamos queriendo montar una justicia paralela, estamos queriendo montar una seguridad paralela, entonces no estamos confiando en las instituciones y estamos generando delitos mucho peores, porque ahora esas personas tienen que ser procesadas por homicidio. Fue un homicidio doloso agravado. Hay que procesarlos por homicidio. Entonces, de tener un hurto, que es un problema y sin duda que hay que atacarlo, pasamos a tener 2 homicidas o 3 por la complicidad del tercero. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a aumentar los homicidios para tratar de solucionar la seguridad? ¿Vamos a aumentar la letalidad? A ningún país le sirvió. Y eso tiene que ver también con cómo estamos recrudeciendo las estrategias. De ninguna manera podemos recrudecer las estrategias y tenemos que asumir la responsabilidad. ¿Elegimos el dispositivo cárcel? ¿Podemos estar de acuerdo o no? Es el dispositivo que tenemos. ¿Queremos cambiarlo? Vamos a cambiarlo. Pero no podemos estar matando a alguien en un shopping a la vista de todo el mundo. Y después decir que fue un suicidio, mucho menos todavía. ¿Tenés claro si está corriendo un proceso en paralelo con estas 3 personas? Están detenidos, declarando en Fiscalía. Tengo entendido que Fiscalía mañana al mediodía va a emitir un fallo. Es evidente, porque aparte genera eso también. Hay videos que lo filma la gente. La gente está viendo cómo están matando a una persona adelante, eso que vemos en la televisión, están viendo cómo están matando a una persona adelante y en vez de encarar una estrategia de seguridad que tiene que ver con llamar a la policía y que igual no iban a evitar que lo maten, porque si vos querés asfixiar a alguien como lo asfixiaron en segundos, tiene que ver con que estamos también espectacularizando la violencia. Sí. Y eso es la falta de límites que tenemos a la hora de discutir esto. Naturalizando, pero también fogoneando, porque seguro que hay gente que dice hay uno menos, seguro que hay gente que dice, bueno, esto está bien. Ahora también seguro que hay gente que tiene que saber que ahora tenemos 2 homicidas más en este país. Ahí está. Bueno, Denise Legrand, Turco Márquez, mil gracias por haber venido. Y bueno, y un gran 2020 para Nada Crece a la Sombra. Las invitamos, cuando tengamos resultados de todo el diagnóstico, a compartirlo con ustedes, saber específicamente cuál es la situación de salud de las mujeres privadas de libertad en Uruguay. Encantados. Yo me mando hasta ahí y hacemos un lindo informe. Me parece perfecto. Y estos días vamos a compartir el festejo de Reyes, porque no todas son cosas malas, porque celebraron con muchas personas privadas de libertad los Reyes y lo pudimos ver en las redes sociales, pero después los vamos a compartir. Sí, fueron los funcionarios y la guardia. Nosotros no tuvimos nada que ver. Pero y también, son esas cosas que está también bueno es que importante, suceden. está buenísimo que lo digas, porque es importante reconocer esas personas anónimas que sostienen la cárcel día a día y que muchas veces también reciben los golpes de que la cárcel no funciona. Claro. Sí, también esa cosa de que hay un quiebre o una grieta entre los que están privados de libertad y los funcionarios, y claramente no es así en todos los casos. Y además reúne, son cosas que unen, ¿no? Cosas que está bueno. Ahí está, bueno, muy bien, muchísimas gracias.